Muy buenos días con todos los presentes. Antes de dar inicio a la rendición de cuentas 2021, se solicita a todos los participantes, por favor, mantener apagados sus micrófonos. La sociedad civil se convierte en vigilante y demandante del quehacer legislativo. La transparencia genera un ambiente de confianza con sus ciudadanos, lo cual fortalece y legitima su gestión. Así que la rendición de cuentas es una oportunidad para todos los actores involucrados directamente en ella y para la vida democrática del país. A nombre del asambleísta de la provincia de Morona Santiago, Magíster Consuelo Vega, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la rendición de cuentas 2021. Las preguntas serán receptadas de manera interna por mensajes vía Zoom y Facebook. A continuación, la señora asambleísta Magíster Consuelo Vega efectuará la rendición de cuentas 2021 del periodo comprendido entre mayo del 31 de diciembre de 2021. Me permito informar la misión, que es legislar y fiscalizar con oportunidad, excelencia y transparencia para aportar el desarrollo integral del Estado en un marco de democracia y participación. Como visión, la Asamblea Nacional será una institución referente en el contexto regional para ejercer sus atribuciones constitucionales de manera participativa con producción legislativa de calidad y fiscalización de excelencia para el buen vivir. Objetivos estratégicos que mantiene la Asamblea Nacional es cumplir con una agenda legislativa que priorice aspectos que contribuyan al buen vivir, fortalecer la gestión fiscalizadora de la Asamblea Nacional en la administración pública, intensificar la labor de la participación ciudadana a nivel nacional en los procesos de legislación y fiscalización a través de fortalecimiento de la comunicación y la difusión de actividades. Y por último tenemos implementar un modelo de gestión administrativa sobre la base del talento humano capacitado y un sistema tecnológico automatizado que optimice los recursos. Ahora sí, bienvenida, señora asambleísta. Muchísimas gracias a usted y a todos quienes en esta mañana se han conectado vía Zoom para esta rendición de cuentas. Expreso mi saludo y mi agradecimiento a las autoridades nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, a las organizaciones sociales, a los distritos, direcciones del Ejecutivo y también a nuestra querida ciudadanía de mi provincia y del país. Agradezco una vez más estar en esta importante actividad de rendición de cuentas por la transparencia y la obligación que tenemos los servidores públicos y las autoridades electas. No solamente por el cumplir la normativa legal, sino más bien por un deber moral. El día de hoy rendimos cuentas a Morona Santiago y al Ecuador. Pido por favor al equipo técnico proyecten el material que tenemos preparado para esta rendición de cuentas. La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen dos atribuciones específicas para las y los asambleístas: legislar y fiscalizar. Atendiendo a mi obligación como asambleísta representante de Morona Santiago, como una mujer amazónica y en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, en fiel cumplimiento a lo que ordena la Constitución de la República en el artículo 127, respecto a ejercer la rendición de cuentas a nuestros mandantes. En virtud de este mandato constitucional, me permito presentar mi rendición de cuentas correspondiente al periodo mayo-diciembre del 2021, detallando respectivamente los ejes trabajados y cumplidos a cabalidad. Comprometida con mi patria y con mi provincia, cumplo con este importante proceso de rendición de cuentas a fin de dar a conocer con total transparencia la gestión realizada dentro de las funciones encomendadas por mis mandantes, la Constitución y la ley. La probidad implica que la conducta y las acciones de los funcionarios que realicen con total transparencia, imparcialidad, rendición de cuentas, espíritu de servicio de buena fe. La rendición de cuentas fomenta la organización social en torno a los intereses y necesidades de la ciudadanía, facilita la participación e impulsa escenarios para construir relaciones equitativas entre gobernantes y ciudadanos y buscar soluciones de manera colectiva,
Por tanto, se fortalece la gobernabilidad al restaurar la confianza en la gestión pública. Todo ello contribuye a potenciar la democracia participativa. Dentro de mi gestión como miembro integrante de los órganos de la Asamblea Nacional, como asambleísta de Morona Santiago, mis funciones, legislar y fiscalizar. Como vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, hemos realizado dentro de los procedimientos legislativos lo siguiente: reformas aprobadas al Código Orgánico del Ambiente, informe de reformas para consulta prelegislativa de la ley minera, informe de evaluación y seguimiento a la ley especial amazónica, proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica especial amazónica, ponente del informe en la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Como miembro de la Subcomisión de Educación para la fiscalización de la creación de universidades amazónicas con derecho a voz, asistí a 5 sesiones convocadas por la asambleísta Mariupsi Sánchez, presidenta de la Subcomisión de Educación para la fiscalización de la creación de las universidades amazónicas. Como acciones principales se realizaron comparecencias de las diferentes autoridades responsables del incumplimiento de la disposición transitoria 11ª de la LOPICTEA. Primero, comparecencias del secretario del CENESID. 2, comparecencias del ministro de la Amazonía. 3, comparecencia del ministro de Economía. 4, seguimiento a la hoja de ruta de la creación de las universidades amazónicas en las provincias de Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe. Como resultado de estas gestiones, se logró en los meses de septiembre, octubre del 2021 la entrega de los estudios de pertinencia para la creación de las universidades amazónicas. Vemos con mucha preocupación la falta de efectividad y cumplimiento, ya que han pasado cerca de 4 años y apenas se ha logrado la entrega del primer estudio. Como miembro del Parlamento Amazónico, y este Parlamento tiene como miembros a los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela. Los objetivos son: 1, favorecer el intercambio de información y conocimientos relacionados con la diversidad biológica y el desarrollo sostenible entre los parlamentos nacionales miembros, así como otros temas relativos a la realidad medioambiental. 2, promover la compatibilización de las legislaciones ambientales y otras áreas relacionadas con la realidad amazónica. 3, promover el fortalecimiento de la identidad étnica y la protección del patrimonio histórico-cultural de las comunidades nativas y pueblos de la Amazonía, así como la utilización de los conocimientos etnohistóricos en los programas de desarrollo regional. 4, promover e incentivar el diseño de planes y programas regionales en el campo de la ciencia, la tecnología y la educación. Como miembro del Parlamento Abierto, he asistido a varias reuniones y dentro de los objetivos tenemos co-crear y adoptar un plan de acción de Parlamento Abierto con sociedad civil, trabajar por construir y mantener la confianza ciudadana en el trabajo de la Asamblea Nacional y de las y los asambleístas. Estos deberán actuar de acuerdo con los estándares éticos de alta probidad. Supone la elaboración y supervisión de leyes, presupuestos y actividades legislativas, observando criterios de transparencia y procurando el diálogo con la ciudadanía. Como miembro del grupo parlamentario fronterizo, he asistido a las reuniones de este grupo parlamentario. Para información, Ecuador limita con 3 estados. Tiene 2.385 kilómetros de fronteras que comparte con Colombia, Perú y Costa Rica. Adicionalmente, en las fronteras marinas con las Islas Galápagos. Pertenezco a este grupo parlamentario en aras de fortalecer el buen vivir y los derechos humanos de la población ecuatoriana. Grupo parlamentario que tiene como objetivo principal el promover la participación de la ciudadanía,
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados de las provincias fronterizas, entidades públicas y privadas en el trámite de iniciativas legislativas que tengan incidencia en estas zonas. Acciones efectuadas por este grupo parlamentario fronterizo, reuniones realizadas con gobiernos autónomos descentralizados y seguimiento e intervención en el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Como miembro del Grupo Interparlamentario de Amistad con Alemania, tuvimos varias sesiones y elegimos a nuestras autoridades del Parlamento. Adicionalmente, mantuvimos una reunión ampliada con el cónsul de Alemania. El objetivo es fortalecer el intercambio comercial, principalmente por las exportaciones de productos agrícolas que realiza Ecuador, a la cooperación en medio ambiente y a las relaciones políticas, por lo que se trabaja de manera hermanada para buscar la cooperación en todos los campos. Como miembro del Grupo Interparlamentario de Amistad con Uruguay, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad, designó ya a sus autoridades y proseguirá con sus objetivos, que son en buscar apoyos y cooperación internacional con estos países. Dentro de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, desde mi posición, el día 14 de mayo del 2021, he asistido a 79 sesiones del Pleno, siendo el total de asistencias. En este trayecto de tiempo, 9 proyectos de ley aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional entre el 14 de mayo al 31 de diciembre del año 2021. Entre las principales leyes, la Ley Orgánica para defender los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional y evitar los cobros indebidos y servicios no solicitados. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. La Ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que regula el financiamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas. La Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Ley Orgánica reformatoria de la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los fondos complementarios provisionales. La Ley Orgánica reformatoria, la Ley Orgánica del Emprendimiento e Innovación para la implementación efectiva. Ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con el CONVEMAR. Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Ley reformatoria a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta-Huasi. Dentro de las 19 leyes publicadas en el registro oficial entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, Ley Orgánica de Extinción de Dominio, Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, Ley reformatoria a la Ley de Creación de Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta-Huasi, la Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se han realizado 45 resoluciones aprobadas por el Pleno desde el 14 de mayo al 31 de diciembre. Resolución que condena el abandono y falta de cumplimiento de pago respectivo de los convenios entre la Casa de Acogimiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes y Asistencia Social de Adultos Mayores y el Ministerio de Inclusión Económico y Social.
Resolución que exhorta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que, conforme a sus competencias y previo informe técnico, resuelva extender la declaratoria de emergencia vial en toda la Amazonía ecuatoriana. Resolución que exhorta al presidente de la República a congelar los precios de los combustibles. Todas estas resoluciones están en un informe íntegro y por temas de tiempo únicamente he leído unas pocas resoluciones. Se han aprobado 6 tratados y otros instrumentos interinstitucionales. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Protocolo de enmiendas al acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual. Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas entre la República del Ecuador y la República del Perú. Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite. Tratado de extradición entre la República del Ecuador y la República de Italia. Acuerdo sobre la planificación de asentamientos humanos en los pasos de frontera entre Ecuador y Colombia. En la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, mi gestión como vicepresidenta detallo a continuación. El día 20 de mayo del 2021 fui designada vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, misma que dentro de mis atribuciones me compete conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con las políticas ambientales, de recursos naturales y prevención y mitigación del cambio climático. El plan de trabajo de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales va de la mano con la agenda legislativa anual denominada Minga por la Vida, construida conjuntamente con todas las bancadas legislativas y posteriormente presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional en el mes de junio, misma que consiste fundamentalmente en 5 ejes que detallo a continuación. El primer eje, Minga por la salud, educación, cultura, seguridad y gestión de riesgos. Segundo eje, Minga por la economía, el desarrollo productivo, empleo, derechos laborales y seguridad social. Tercer eje, Minga por los derechos humanos, las familias y la equidad de género. Cuarto eje, Minga por la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Quinto eje, Minga por la ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción. Desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 se efectuaron 44 sesiones de la Comisión de Biodiversidad en modalidades presencial 14, semipresencial 3, virtual 27, en las que tuve la asistencia del 100%. Cabe mencionar que dentro de estas sesiones de la comisión hemos realizado sesiones en territorio, en provincias de la Sierra y en todas nuestras provincias amazónicas. En junio del 2021, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales aprobó la agenda legislativa para mayo-diciembre del 2021, conforme se detalla a continuación. La agenda está publicada, es una agenda aprobada por la mesa de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Como ponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, la Comisión de Biodiversidad heredó de la comisión anterior el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, del cual soy la ponente. El 22 de julio del 2021, en sesión 690, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de segundo debate y suspendió la sesión. El 29 de septiembre, la Mesa de Biodiversidad resolvió solicitar el archivo de dicho proyecto una vez que regrese al Pleno.
en razón de que la anterior Comisión de Biodiversidad no cumplió con los procedimientos de consulta prelegislativa, siendo esta de carácter obligatorio. El 12 de enero del 2022, la Corte Constitucional, mediante sentencia 4515 IN 22, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento por el incumplimiento de consulta prelegislativa y de los demás estándares constitucionales e internacionales. En tal sentido, las organizaciones sociales y colectivos interesados en la reforma de este cuerpo legal entregarán sus proyectos para la construcción de una ley de recursos hídricos a fin de que la Comisión de Biodiversidad pueda dar el trámite respectivo, garantizando el legítimo derecho que tienen las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su pleno ejercicio a ser consultados y de participar en la formación de las leyes que pudieran afectar sus derechos colectivos. Dentro de las leyes aprobadas en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales tenemos la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Este es un proyecto heredado de la anterior Comisión de Biodiversidad, en la actual Comisión trabajó impulsando para que continúe el procedimiento parlamentario a cargo del presidente de la comisión. El 2 de septiembre del 2021, la Asamblea Nacional aprobó las reformas modificando temas relacionados como las áreas protegidas, geoparques, la fauna urbana, marina y exótica, entre otros temas. El jueves 21 de octubre del 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció sobre la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto de la ley reformatoria al COA y al COTAD, incorporando nueva terminología, ciclo hidrológico y de resiliencia al cambio climático, además de considerar enfoques sobre infraestructura verde. Se eliminó la duplicidad de competencias entre los GATS en materia de desechos sólidos y en el manejo de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, así como los desechos sanitarios generados por cada uno de los GATS metropolitanos y municipales. La valoración de los residuos sólidos no peligrosos para que los mismos puedan ser incorporados como materia prima y en procesos productivos a nivel nacional. Dentro del trabajo en territorio de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, tenemos el proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica reformatoria a la ley de minería. Para la elaboración del informe de primer debate de la ley de minería tuvo lugar en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021 en las provincias de Morona, Santiago, Napo, Azuay, Zamora, Chinchipe, Cotopaxi, Imbabura, Pastaza, Orellana y Sucumbíos. En representación a mi provincia, recibimos en sesión ordinaria número 25 de fecha 18 de septiembre del 2021 en la ciudad de Macas. En la sesión se recibió a autoridades provinciales, cantonales, parroquiales o sus delegados, así como también la presencia de organizaciones sociales, presidentes de asociaciones SUAR, CONAGOPARE, MAGAMS, Colegio de Ingenieros de Morona, Santiago, a la coordinadora de la Red de Mujeres, al coordinador general del CONGA, al colectivo de la defensa de cuencas hídricas del Cantón Morona y al responsable de la oficina del Ministerio del Ambiente, entre otras autoridades y ciudadanía que se dio cita en esta importante sesión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. El 18 de noviembre del 2021 se envió el informe para primer debate a la Presidencia de la Asamblea Nacional con la recomendación de la realización de la consulta prelegislativa Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas a ser consultados cuando se expida la ley. Artículos propuestos para la consulta prelegislativa son los siguientes.
Artículo 25, que refiere a áreas protegidas. Artículo 30, refiere a concesiones mineras. Artículo 31, otorgamiento de concesiones mineras. Artículo 43, residuos mineros metalúrgicos. Artículo 79, tratamiento de aguas. Artículo 85, cierre de operaciones mineras. Artículo 87, derecho a la información, participación y consulta. Artículo 90, procedimiento especial de consulta a los pueblos. Artículo 90.1, conformación de la veeduría ciudadana, y el artículo 136.1, minería ancestral. La consulta prelegislativa se realiza con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas propuestas. Permite consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio sobre temas específicos incluidos en los proyectos de ley para ser expedidos por la Asamblea Nacional. El procedimiento para la consulta prelegislativa tiene 4 fases, posterior a su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional. La primera fase de preparación, la Comisión de Biodiversidad, debidamente fundamentados, envía a la Presidenta de la Asamblea Nacional a fin de que el CAL apruebe los temas y los formularios para que la Comisión y el CNE realicen la consulta. La fase 2 de convocatoria pública e inscripción, la Presidenta de la Asamblea Nacional informará del inicio de la consulta prelegislativa a través de los medios de comunicación social, medios comunitarios y medios de las organizaciones representativas a nivel nacional, regional, de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, e invitará a participar e inscribirse en la misma. La tercera fase de información y realización de la consulta. Las oficinas de información y recepción de documentos receptarán de los sujetos de consulta el formulario con los temas sustantivos de la consulta y las actas de reuniones o asambleas comunitarias realizadas que acompañarán el listado de participantes. La fase 4 de análisis de los resultados y cierre de la consulta prelegislativa. Una vez concluida la recepción de los resultados de la consulta prelegislativa dentro del plazo de 2 días, la Oficina de Información y Recepción de los Documentos de cada provincia remitirán en sobres cerrados a la Comisión de Biodiversidad a fin de continuar con el procedimiento legislativo y la elaboración de las leyes. Dentro del informe de evaluación y seguimiento a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica, por iniciativa de la Presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Guadalupe Llori Abarca, se propuso la ejecución del plan de evaluación enfocado hacia la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa el 29 de julio del 2021 en la provincia de Orellana, y su trámite recayó en la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, la que para ejecutarlo contó con el apoyo de la Unidad Técnica Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que entró en vigencia sus reformas en mayo del 2021, se crea el sistema de seguimiento y evaluación de la ley con el propósito de promover la eficacia de las leyes y fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las leyes. Este sistema está integrado por 3 subsistemas. El primero, seguimiento; el segundo, evaluación; y el tercero, la participación ciudadana. Se consideró la participación ciudadana, la cual constituye uno de los ejes indispensables dentro del proceso de evaluación de la ley, siendo además, en esta oportunidad de especial relevancia, conocer la percepción de los
habitantes de la circunscripción territorial especial amazónica, por cuanto la normativa evaluada contempla el principio de participación ciudadana y control social, el mismo que prevé que la planificación integral y el ordenamiento territorial se realizaron mediante un proceso participativo de los actores sociales, económicos y productivos, públicos y privados, mediante espacios y mecanismos que posibiliten el control social permanente. Se hizo la socialización en territorio visitando las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos, en las que, con la participación de las y los integrantes de la Comisión de Biodiversidad y los asambleístas amazónicos, servidores de la Unidad Técnica Legislativa, servidores de la Coordinación de Participación Ciudadana e invitados de las instituciones públicas involucradas, se socializó con las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general la metodología, objetivos, alcance y el resultado de la evaluación. Posteriormente, se conformaron mesas técnicas itinerantes de trabajo divididas por ejes temáticos. En ellas se recibieron las observaciones y propuestas de la ciudadanía y adicionalmente se aplicaron las encuestas. Dentro de la agenda en territorio, sin duda, visitar nuestras 6 provincias amazónicas de la circunscripción territorial amazónica, ratificar sus problemas y dar a conocer a los actores sociales y la ciudadanía la metodología que se utiliza dentro del proceso de evaluación de la ley. Es un ejercicio técnico indispensable porque permite generar sinergia entre la Asamblea Nacional, las instituciones públicas encargadas de la implementación de las políticas públicas y la ciudadanía, que permite tener argumentos sólidos para proponer alternativas técnicas de solución concretas y aplicables. A través de la aplicación del subproceso de participación ciudadana, se conoció la percepción ciudadana sobre la ley en cuanto a su contenido, aplicación y adecuado cumplimiento. Se desarrolló la siguiente agenda en territorio: la socialización, proceso de evaluación, mesas itinerantes y la aplicación de encuestas. Dentro de la socialización del proceso de evaluación, en ella se dio a conocer los ejes en los cuales se realiza el proceso de evaluación de la ley, los objetivos por evaluar, las instituciones involucradas, así como recoger las propuestas desde la ciudadanía para que la unidad de seguimiento y evaluación pueda elaborar el informe. En las mesas itinerantes se conformaron 4 mesas de trabajo divididas por ejes temáticos. En cada mesa se contó con la presencia de una o un moderador, una o un sistematizador y los ciudadanos que lideran organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades y representantes de las instituciones públicas responsables por mandato de ley, de acuerdo con el detalle siguiente. En estas mesas de trabajo se realizaron en mi provincia de Morona Santiago, en el Sindicato de Obreros del Consejo Provincial en la ciudad de Macas, con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En ella se generaron las siguientes recomendaciones. Se solicitó que se cumpla con el porcentaje de contratación a residentes amazónicos y capacitaciones a proveedores y personas contratantes. Se requiere que se transparenten los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados y asignación de recursos para educación y cultura de los pueblos y nacionalidades. Se propuso se destine el 4% para la ejecución de proyectos culturales, asignación del 15% para trabajar en prevención y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género. Se identificó la necesidad de que la Secretaría Técnica cuente con un equipo técnico que brinde ayuda a los GATS y comunidades para la presentación de los proyectos. El informe concluye en 4 ejes:
el primer eje de empleo y contratación pública preferente que menciona el artículo 41 de la Ley Especial Amazónica, con la finalidad de aportar el debate legislativo en la comisión especializada y la unidad de seguimiento y evaluación de la ley, se permite sugerir el siguiente texto. Derecho al trabajo preferente. Todas las instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, sean estas empresas privadas, mixtas o comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros que realicen actividades económicas y que presten servicios en la jurisdicción de la circunscripción territorial amazónica, independientemente de su lugar de domicilio, contratarán a residentes de la misma en un porcentaje no menor al 70%, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida en la misma. Se promoverá la equidad de género a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y al acceso al empleo preferente. La Autoridad Nacional del Trabajo tendrá la obligación de controlar el cumplimiento de esta disposición y de sancionar al empleador en caso de incumplimiento. El segundo eje, el Fondo de Desarrollo Sostenible, que está en el artículo 60, es un artículo sumamente importante porque hasta el momento consideramos que ha habido un incumplimiento de los diversos ministerios que tienen relación con el cumplimiento a los desembolsos de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Al respecto, se recomienda una reforma al artículo 60 con la finalidad de determinar qué tipo de producción debe considerarse para la aplicación correcta de la fórmula de cálculo establecida para el Fondo de Desarrollo Sostenible, verificar la adecuada aplicación de la asignación y transferencias de recursos del Fondo para el Desarrollo. El tercer eje del Fondo Común, artículo 64 de la Ley Especial, crea el Fondo Común y define las fuentes de financiamiento en las cuales se incluye el 60% de regalías de las actividades mineras que se podrían pagar de forma anticipada, el 3% en contratos de prestación de servicios, así como el 12% y el 5% de utilidades mineras generadas en la circunscripción territorial especial amazónica, de acuerdo con lo establecido en la ley minera. No existe una metodología clara de cálculo para la asignación correspondiente de los recursos provenientes de las utilidades y regalías de acuerdo con los sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico. Si bien es cierto, existe conexidad para calcular los porcentajes determinados en estos sectores de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicio Público y de Energía Eléctrica, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería y la Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Existe falta de precisión de algunos rubros que forman parte del Fondo Común. Se propone reformar el artículo 64 del Fondo Común, el artículo 65 del destino del Fondo Común, el artículo 66 que prioriza el Fondo de Desarrollo. Cuarto eje, de las universidades. Con la publicación de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, publicada el 21 de mayo del 2018, entra en vigencia la disposición transitoria 11ª, en la cual otorga el plazo de 2 años a partir de su publicación para que la función ejecutiva y demás entidades estatales pongan en funcionamiento las universidades públicas autónomas en las provincias de Morona, Santiago, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe. Desde mayo del año 18 a noviembre del año 2021 se han implementado 52 carreras adicionales en la circunscripción territorial amazónica. Sin embargo, 7 de ellas, que corresponde al 13% del total de las nuevas carreras implementadas, no registran estudiantes,
según se desprende de la información remitida por el CES, evidenciándose que la oferta académica no corresponde a las necesidades de formación requeridas en la población amazónica. Dentro del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica, el proceso de construcción del nuevo cuerpo legal se realizó en base a las propuestas de los asambleístas Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, Elías Cachero y la compañera asambleísta Isabel Enríquez, así como las observaciones remitidas como resultado de la socialización democrática con la participación de diversos sectores de la sociedad, las receptadas en territorio, así como de las entidades y colectivos como la Red de Mujeres Amazónicas y la Federación Deportiva de Pastaza, el Comité de Desarrollo Integral de Cuyabeno, Conagopare, Comaga y Conga. En cumplimiento a la agenda territorial entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2021, en las provincias de Morona, Santiago, Napo, Zamora, Chinchipe, Pastaza, Orellana y Sucumbíos, la Comisión de Biodiversidad sesionó en territorio y recibió en comisión general a las autoridades. En sesión ordinaria número 25, de fecha 18 de septiembre, la Comisión de Biodiversidad en la ciudad de Macas realizó su sesión y recibió de la misma forma a todas las autoridades y colectivos en comisión general para que manifiesten los aportes que irían en la reforma a la Ley Especial Amazónica. Hemos cumplido estando en territorio en cada una de nuestras provincias y sobre todo a la provincia a la cual represento, que es mi querida Morona, Santiago. Esta socialización está orientada a regular la planificación, su desarrollo integral, ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, culturales, deportivos, ambientales, promoviendo la inclusión de pueblos y nacionalidades indígenas y la participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres. La equidad de género está contemplada en los artículos de reforma, artículo 1, objeto, artículo 3, principios, artículo 21, obligación de las instituciones públicas, artículo 41, derecho al empleo preferente, artículo 60, Fondo de Desarrollo Sostenible. Artículo 68, control social. En este marco se establecen políticas, lineamientos y normativas especiales que garanticen la prevención y erradicación de la violencia de género, el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y de la biodiversidad, su desarrollo sostenible y sustentable, el derecho a la educación de sus habitantes en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En cumplimiento de los ejes del plan de trabajo presentados ante el CNE están reformas a la Ley Especial Amazónica, reformas a la Ley de Minería, fiscalización del cumplimiento de la Ley Amazónica, impulsar los proyectos de ley en beneficio de la colectividad de Morona, Santiago, socialización con la ciudadanía y organizaciones sociales, reformas al Código Ambiental y al COTAD, reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Cabe mencionar que en estos meses de gestión hemos cumplido nuestro plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Proyectos de ley presentados. Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. El 12 de agosto del 2021 se presenta el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, propuestos por los siguientes asambleístas. Asambleísta Salvador Quispe Lozano, asambleísta Consuelo Vega, asambleísta Isabel Enríquez, asambleísta Efrén Calapucha y asambleísta Rosa Cerda.
Proyecto que fue elaborado en conjunto con la parte académica, estudiantes universitarios y trabajadores del sector. Este proyecto de ley fue calificado y aprobado el 6 de septiembre del 2021 en la sesión del Consejo de Administración Legislativa mediante resolución 089. El eje central del proyecto menciona recuperar la autonomía universitaria e independencia, libre ingreso a la educación superior, basándose en un modelo plurinacional e intercultural. La presente propuesta tiene como fines de la educación superior los siguientes, que manifiesta en el artículo 8, aportar al pensamiento universal y a las humanidades, al conocimiento crítico de la realidad e historia nacional y latinoamericana, al desarrollo de la ciencia y a la innovación de la tecnología, contribuir al desarrollo de la intraculturalidad, al conocimiento, valoración y avances de la sabiduría de los pueblos originarios, a la interrelación con la cultura global, al ejercicio de los derechos humanos y a la relación armónica con la naturaleza, formar profesionales académicos e investigadores con alta formación en su área de especialización, conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al bien común, a la vigencia de la democracia, a la convivencia pacífica, a la justicia social y al desarrollo sostenible. La presente reforma va enfocada hacia algunos aspectos. Entre los más relevantes tenemos sistema de nivelación y admisión, acceso a las universidades públicas. Esto está en el artículo 81. Gratuidad de la educación superior y cobro de aranceles y matrículas para maestrías. Artículo 80. Cogobierno, porcentajes de participación de estudiantes. Artículo 60. Forma de elección y atribuciones del Consejo de Educación Superior. Artículo 57. Las autonomías de las universidades y escuelas politécnicas, como los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Artículo 56. En uso de mis facultades de control y fiscalización, amparada en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución y en los artículos 75 y 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he realizado las siguientes gestiones. He mantenido varias reuniones en mi provincia a fin de evidenciar la problemática que existe a nivel social y dar una solución oportuna a los mismos. Reuniones con autoridades en el marco de mis competencias. Realicé varias reuniones con autoridades nacionales y locales que me permito exponer a continuación. Reuniones con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas y el director provincial y también de la Zonal 6 para tratar temas relevantes de vialidad como la emergencia del río Upano que se dio en el año pasado, vía Macas de Obamba, vía Méndez Morona, vía Guarumales Méndez, vía Méndez Limón Indanza, vía Limón Indanza Plan de Milagro, San Juan Bosco Gualaquiza, vía Sixtic Chicuinda Gualaquiza. Cabe mencionar que hemos visitado al señor ministro en varias oportunidades con autoridades locales con la finalidad de exhortar el cumplimiento y la atención hacia nuestra provincia en estos temas relevantes. Adicionalmente, preocupada por la situación y la problemática que atraviesa la unidad educativa del Milenio Nueva Generación del Cantón San Juan Bosco, la misma que en este momento pesa la responsabilidad en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos realizado varias reuniones con la finalidad de ver una solución inmediata y tener los documentos que permitan un normal funcionamiento de la unidad del Milenio. Nos reunimos con el Ministerio de Trabajo en la Zonal 6 y se trató temas de los incumplimientos de haberes laborales a los maestros jubilados del grupo 144 y otros grupos que
nuestras autoridades que representan a los maestros jubilados han manifestado en varias reuniones que hemos realizado en territorio. Seguimos en pie de lucha para seguir insistiendo con estos haberes que por justo derecho les corresponden a nuestros maestros jubilados. Nos reunimos con el ministro de Educación, la subsecretaria de Apoyo y varios directores, con el rector de la Universidad Católica de Cuenca, la directora zonal del Ministerio de Educación, la delegación del Colegio Presidente Cordero, Comité de Padres de Familia, autoridades del Cantón Santiago de Méndez, como el señor alcalde y la señora concejal Auxilio Vera. Se trató sobre el tema del cierre del Colegio Presidente Cordero del Cantón Santiago de Méndez. Hemos realizado varias reuniones, hemos realizado varios oficios de requerimiento y aspiramos en los próximos meses tener respuestas favorables ante el pedido de que este colegio privado se convierta en un colegio fiscal, favoreciendo a jóvenes y niños del Cantón Santiago de Méndez, a poblaciones del sector rural, sobre todo a nuestro sector shuar y a los hermanos mestizos, en pos de tener una educación a la mano de nuestros queridos jóvenes. Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Deporte, director zonal 6, la preocupación de nuestras autoridades de territorio, la falta de presupuesto para la Federación Deportiva, centros deportivos y ligas cantonales, falta de mantenimiento en los espacios deportivos, infraestructura y centros de alto rendimiento de la provincia, incumplimiento de los haberes con las ligas cantonales. Son temas que hemos venido tratando de forma frecuente y de forma insistente con la finalidad de buscar mejores resultados. Nos reunimos con el Ministerio de Salud, la coordinadora 6, se realizó pedidos de información respecto a partidas médicas de la provincia de Morona Santiago trasladadas a otras provincias. Nos reunimos además con el Consejo de la Judicatura, con la directora provincial, pero adicionalmente con la presidenta del Consejo de la Judicatura. En varios espacios ha habido reclamos de los ciudadanos del Cantón Taisha en vista de un justo derecho de tener un juez multicompetente. Por algunas situaciones y un paso de pronto indebido, el Cantón Taisha se quedó sin un juez. Con estas gestiones hemos podido tener ya en el Cantón Taisha el juez multicompetente. Con las ligas cantonales, cabe resaltar que a más de hacer las reuniones con diferentes autoridades, nos reunimos en la provincia con diferentes colectivos. En el marco de las competencias, realizamos unas reuniones de forma presencial y otras de manera telemática. Con el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Morona Santiago, la preocupación del incumplimiento del artículo 41 del derecho al empleo preferente. Es la preocupación y han sido también quienes han aportado a la reforma a la ley para aclarar algunos temas en este artículo de ley que permita que no se vulneren los derechos de la población amazónica y de nuestras provincias. Con las ligas cantonales, es por ello que nos reunimos con las autoridades que mencioné anteriormente, preocupados por los incumplimientos y también por la falta de los presupuestos para incidir en el tema deportivo, que los únicos beneficiarios son los niños, los jóvenes y la sociedad entera. Nos reunimos con los representantes de las 24 microempresas de la provincia de Morona Santiago. Se trató de la misma forma de los incumplimientos del EMETOC ante valores pendientes y sobre todo también la falta de contratación. Una preocupación de la falta de contratación de las microempresas, toda vez que cumplen una función fundamental, que es el mantenimiento vial de la provincia.
En ese sentido, la falta de mantenimiento va a permitir un deterioro de la vía estatal. Nos reunimos con el GAT parroquial de Santa Marianita. De igual forma, su pedido era incidir en los pagos del Fondo de Desarrollo Sostenible, los mismos que no estaban llegando con oportunidad a los gobiernos autónomos descentralizados. Adicionalmente, manifestaron que presentaron proyectos en el Fondo de Desarrollo Común, los mismos que no han sido atendidos. Mantuvimos una reunión con el secretario técnico de la CTA para poder conocer de primera mano cuáles son los problemas que tiene esta Secretaría Técnica para atender a los gobiernos autónomos descentralizados. Nos reunimos con representantes de autoridades del Cantón San Juan Bosco. Justamente hicimos una visita en territorio a la Unidad Técnica del Millennium. Las autoridades de educación y las autoridades como el señor alcalde y los señores concejales muy preocupados por lo que está ocurriendo en la Unidad Técnica del Milenio. Al tener información del Ministerio de Obras Públicas, realmente existe la problemática en la mayor parte de las unidades del Milenio. Esperamos que en los próximos meses tengamos resultados positivos y solución a estos problemas. Nos reunimos con concejales del Cantón Logroño. Se trató sobre la reapertura del Colegio Agropecuario de Logroño. Se realizó una visita a las instalaciones de esta institución educativa como compromiso de los concejales levantar un informe técnico de la infraestructura y dar seguimiento respectivo. Nos reunimos con el gerente del Hospital de Macas. En la reunión mantenida, el señor gerente manifestó los diversos problemas que mantiene el hospital, como desabastecimiento de medicina, falta de mantenimiento de equipos, falta de capacidad de la infraestructura del hospital y de ambulancias. Nos reunimos con empresas del transporte mixto de la provincia. Manifestaron la falta de atención por la Agencia Nacional de Tránsito Provincial y solicitaron una reunión con el representante nacional para tratar sobre incrementos de cupo y otros trámites que tienen pendientes. Nos hemos reunido con el señor director provincial, pero también con el señor director nacional de la ANT y se solventó las inquietudes ciudadanas del sector del transporte. Adicionalmente, se articuló un convenio entre la SPOSH y la ANT con la finalidad de levantar estudios técnicos que permitan tomar decisiones sobre los cupos que requiere la provincia. Nos reunimos con el comandante de Policía Nacional de Morona Santiago ante los accidentes ocurridos en la IE de Huambi del Cantón Sucúa y en la quebrada Río Colorado del Cantón Taisha, en donde perdieron la vida decenas de personas. Mantuvimos una reunión con el comandante de policía y otros funcionarios y se requirió los partes policiales de los accidentes para determinar las causas que ocasionaron. Se recomendó informes técnicos de señalética vial y se solicitó se incrementen los controles en las vías de la provincia. Como asambleísta masónica, estoy convencida que el diálogo con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, grupos de mujeres, agricultores, ganaderos y otros sectores de mi provincia y del Ecuador en general es vital para la construcción de un Estado participativo que escuche las necesidades de la población y acoja sus necesidades e inquietudes. Es por ello que tenemos agendas territoriales y he cumplido en varios cantones de mi provincia, de la misma manera en diferentes provincias del Ecuador. Los avances tecnológicos nos han permitido realizar un sinnúmero de reuniones vía Zoom por diversos requerimientos de la población, pero con mayor incidencia y la preocupación en temas de minería ilegal, en temas de contaminación por concesiones mineras y petroleras. Es importante resaltar que nuestras agendas diarias son publicadas a través de redes sociales y otros medios comunicacionales que nos permiten informar el día a día de nuestra labor
legislativa. Quiero una vez más agradecer a todas las autoridades que el día de hoy se enlazaron vía Zoom para conocer de primera mano las actividades que realizamos desde el 14 de mayo hasta el 31 de diciembre del año 2021. Me queda la satisfacción del deber cumplido, de haber trabajado con responsabilidad, de haber trabajado con disciplina y sobre todo de haber escuchado a la ciudadanía. Mi compromiso está ahí, queridos ciudadanos de mi querida provincia de Morón a Santiago. Seguiremos en esta lucha diaria. Tenemos que continuar con estos procesos legislativos y de fiscalización. Tengan la certeza que como esta mujer amazónica con ese corazón grande, seguiremos caminando juntos para construir el país que queremos. Gracias de todo corazón y estaremos esperando las preguntas de cada uno de ustedes para poder solventar en los siguientes días. Muchísimas gracias de todo corazón.